Listo. Bueno, lo que vamos a ver ahora van a ser conceptos básicos de fenómenos de transporte. Es un repaso de conceptos que tenemos previos, digamos, que ya los hemos adquirido en otros momentos de la carrera. Primero vamos a hablar de lo que son, a ver, vamos a pasar esto por otro lado, vamos a pasarlo por acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son sistemas de unidades. El sistema de unidades básicamente es, hay diferentes sistemas de unidades que lo que hacen es agrupar diferentes unidades que se refieren a diferentes magnitudes. ¿Está bien? Entonces, el sistema de unidades sirve solamente como para ponernos de acuerdo y hablar todos de lo mismo. Es decir, que si yo digo 1 gramo acá, significa lo mismo acá que en no sé, Europa. Es decir, una cuestión de ponernos de acuerdo en qué significa o cuánto significa cada una de estas cosas. El sistema internacional, que es el que vamos a utilizar a lo largo de esta materia, a pesar de que hay varias cosas que se hacen en el sistema inglés, de hecho vamos a hacer algunas conversiones del sistema internacional al sistema inglés, pero el que usamos en general es el sistema internacional y tiene 7 magnitudes básicas y define al metro como unidad de longitud, al gramo como unidad de masa, al segundo como unidad de tiempo, al amperio como unidad de intensidad eléctrica, al Kelvin como unidad de temperatura, a la caloría como unidad de cantidad de calor y al mol como unidad de cantidad de materia. También acepta al litro como unidad de volumen, pero el litro estaría, digamos, correspondiendo a una magnitud, digamos, que es una combinación de elevar 3 veces la unidad de magnitud, o sea, el metro a la 3, a la potencia 3, y después dividirlo por, no me acuerdo ahora, pero creo que es por 1000. Entonces, las diferentes combinaciones de este sistema internacional van a significar otras magnitudes. Ya lo vamos a ver. Y me pasé. Bueno, por ejemplo, estas son unidades importantes que surgen de la combinación de estas unidades principales del sistema internacional. Por ejemplo, la unidad de fuerza es el newton, y un newton se define como 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. La unidad básica de trabajo, o de energía, o de calor, es el newton metro, también denominado joule. Un joule es igual a 1 newton por metro, esto es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado dividido segundo cuadrado. La potencia se mide en joules por segundo o watts, y ahí vemos que es un flujo, el watt. Entonces un watt es igual a 1 joule sobre segundo. Y la unidad de presión es el pascal, y un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces esas unidades las vamos a usar bastante, el newton, el joule, el watts, el pascal, por lo que sugiero que se escriban aparte en una hojita para repasarlas a estas unidades, porque después cuando saquemos algunos cálculos vamos a ver que vamos a necesitar simplificar y saber en qué unidades están expresadas los diferentes cálculos que nosotros hagamos. Incluso nos va a servir para después verificar si las ecuaciones que nosotros estamos planteando son correctas, ¿sí? Y también si son coherentes los valores. De eso se trata muchas veces cuando uno hace los cálculos. ¿Es coherente el valor que me dio?
¿está dentro del rango que yo esperaba? ¿Está bien? Muchos de los cálculos que vamos a hacer en la materia van a ser de ese estilo, van a ser estimativos. Por lo tanto, uno tiene que saber más o menos el rango de valores en los que deberíamos estar obteniendo un valor. Si sale, si es muy grande o muy pequeño, entonces uno puede comenzar a pensar en, ay, me parece que me equivoqué en algo, las unidades no dan, capaz que tengo que dividirlo por algo, multiplicarlo por algo, me olvidé una coma, hay que verificar. Si no está dentro del rango que nosotros esperábamos, decimos, bueno, hay que verificar, y bueno, tal vez nos da así, tal vez la respuesta es que es muy grande o muy pequeño, pero uno tiene que siempre verificarlo y dudar, siempre dudar de lo que estamos haciendo hasta corroborar que está bien. Bueno, con respecto a la temperatura, vamos a trabajar con diferentes escalas. Esta, se ve muy feo acá, a ver, ahí está. Esta gráfica está muy linda porque nos explica cómo están relacionados los grados Fahrenheit con los grados centígrados, con Rankine y con Kelvin. Fíjense que acá tenemos un cerito en el grado Fahrenheit y un cerito en el grado Celsius, grado centígrado, que nos estaría indicando que este rango de temperatura no es absoluto, mientras que, es decir, que está referido a una temperatura en particular, mientras que el Rankine y el Kelvin no. El Rankine y el Kelvin no tienen esos ceritos, lo cual significa que son escalas de temperatura absolutas, es decir, que el 0 Kelvin y el 0 Rankine corresponden al cero absoluto. Es decir, que en realidad es una temperatura teórica y tarea para el hogar. ¿Qué significa el 0 Kelvin? Está muy interesante lo que es 0 Kelvin, y vamos a anotar justamente para preguntar la próxima clase qué es el 0 Kelvin, porque hay muchas teorías y está muy interesante saber qué es. Averiguar qué es el 0 Kelvin. Fíjense que acá tenemos la que más utilizamos nosotros, que es la de grados Celsius o grados centígrados, en donde el 0 corresponde a la temperatura de congelación del agua y el 100 corresponde a la temperatura de ebullición del agua, a una atmósfera. Entonces, perdón, a nivel del mar, no a una atmósfera, a nivel del mar. Entonces, en realidad por eso se llama grado centígrado al grado Celsius, porque la escala corresponde justo a 100 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, y los grados Kelvin y los grados Celsius son equivalentes en magnitud. ¿Sí? Cuando yo hablo de 1 grado Kelvin, es lo mismo, la misma cantidad que 1 grado centígrado. 1 grado Kelvin es lo mismo que 1 grado Celsius. Mientras que el Fahrenheit, de hecho, se ve perfectamente el Fahrenheit, que es mucho más pequeña la magnitud, porque entre la temperatura de congelamiento del agua y la temperatura de ebullición del agua, en grados Fahrenheit hay 180 grados Fahrenheit. Es decir que, obviamente, 1 grado Fahrenheit es un poco más pequeño. Si no me equivoco, el grado centígrado es 1,8 grados Fahrenheit. 1,8 grados Fahrenheit. Bueno, y vamos a repasar lo que son unidades molares y másicas. Las unidades molares, a lo largo de esta materia, las vamos a identificar con una X. X sub A significa que es la fracción molar de A, y está representada por los moles de A dividido en los moles totales del sistema. Mientras que la fracción másica va a estar representada con un W sub A,
sería la masa de A dividida la masa total del sistema. ¿Está bien? Esto es importante identificarlo, que los moles van a estar relacionados con la X y la masa, es decir, serían los gramos, están relacionados con el W, porque en otra literatura que tal vez usemos dentro de la materia, puede haber una cierta confusión y X y A se usan indistintamente, entonces puede generar algún tipo de confusión. Entonces es importante identificar que en el Giancoplis, en la bibliografía que vamos a utilizar en esta materia, la X está referida a la fracción molar, mientras que la W está relacionada a la fracción másica. ¿Está bien? Vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. Las unidades de concentración para líquidos, usualmente la que utilizamos es molaridad, es decir, mol sobre litro. Pero también podemos utilizar densidad para definir una concentración. Y la densidad puede estar expresada en kilogramos por metro cúbico, en gramos por litro, en gramos por centímetro cúbico o en libramol por pie cúbico. Es decir, la densidad, recordemos que es la concentración por unidad de volumen. Entonces vamos a tener una unidad másica o una unidad molar arriba, expresando la concentración, y abajo vamos a tener una unidad de volumen. Y ahora vamos a pasar a lo que es presión. Vamos a recordar un poquito de lo que es la ley de los gases ideales y cómo se expresa la presión de vapor. Que la presión de vapor también va a estar relacionada a una unidad de concentración de gases. ¿Está bien? Bueno, la presión, recordemos que es la fuerza ejercida sobre una determinada área, y vamos a tener presión absoluta y presión relativa. La presión absoluta es cuando se le mide la presión atmosférica, y la presión relativa es justamente la que se mide en relación a otro. Como dice relativa, es en relación a una presión que está tomada como referencia. Entonces, bueno, y ahí hay un dibujito que está muy interesante, que es un gráfico de que a nivel del mar tenemos una presión de una atmósfera, mientras que a medida que subimos en las montañas tenemos una presión menor a altura, ¿no? Por ejemplo, acá en San Luis estamos, no me acuerdo a qué altura, sobre el nivel del mar, por eso nuestra presión atmosférica es un poco menor a una atmósfera. Por lo tanto, cuando hablamos, recordemos acá, esto era una atmósfera, entonces no era así, sobre el nivel del mar a una atmósfera. Entonces, cuando hablamos de la temperatura de ebullición del agua, esto es cuando la presión es una atmósfera, pero como acá tenemos una presión menor en San Luis en general, estamos sobre el nivel del mar, entonces el agua hierve a una temperatura menor. Bueno, cuando hablamos de la ley de los gases ideales, probablemente ustedes se acuerdan en primer año de lo que era la ley de los gases ideales, y lo que es moléculas. En realidad la ley de los gases ideales propone que están conformados los gases por moléculas que son esferas rígidas, que no tienen volumen propio y que no interaccionan entre sí. Es como bastante muy exagerado, digamos, proponer una cosa así, pero sin embargo funciona, porque la ley de los gases ideales en realidad se saca de varias leyes que ocurrieron simultáneamente, personas que estaban trabajando sobre los gases al mismo tiempo. Entonces Boyle, Charles y Gay-Lussac trabajaban simultáneamente sobre gases sin que ellos lo supieran,
cada uno en su laboratorio, y por ejemplo Boyle trabajaba con la presión y el volumen, Charles trabajaba sobre el volumen y la temperatura, y Gay-Lussac trabajaba con la presión y la temperatura. Finalmente, bueno, y después hay una ley que es la ley de Avogadro, que también se incluye dentro de la ley de los gases ideales. Cuando se combinan todas estas leyes, la de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac y la de Avogadro, finalmente se obtiene la ley de los gases ideales, todas suponiendo esto, ¿no? Todas suponiendo que las moléculas están representadas por esferas rígidas, que no tienen volumen, y que no interaccionan entre sí. Es bastante coherente decir que son esferas rígidas, más allá de que está probado de que no es así, pero imagínense que en un gas hay moléculas que están dando vueltas por ahí, una bastante alejada de la otra, entonces es bastante coherente considerar que no interaccionan entre sí, porque las moléculas tienen un espacio intermolecular muy grande, a diferencia de los líquidos y de los sólidos. Los líquidos tienen un espacio intermolecular un poco más pequeño, y los sólidos tienen un espacio intermolecular bastante pequeño, cosa que hace que las moléculas se estén tocando entre sí y no puedan moverse, no tengan mucha movilidad. No así los líquidos, que los líquidos y los gases adquieren la forma del recipiente que los contienen, y un sólido no, ¿sí? Entonces, volviendo a la ley de los gases ideales, se establece que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de la ley de los gases ideales, que es R, por la temperatura. ¿Está bien? Entonces, esto estaría bueno que lo repasaran, si no se acuerdan, y recordarles que a temperaturas, la temperatura y presión estándar, es decir, a una atmósfera y 273 Kelvin, el volumen que ocupa un gas es 22,4 litros, es decir, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Bueno, y también si vamos con la ley de los gases ideales, también podemos decir, recordar la ley de Dalton, que nos dice que la presión total dentro de un recipiente va a ser la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen esa mezcla. También la presión total va a ser la sumatoria de todas las presiones parciales de los gases. Por eso también la presión parcial, como yo les decía antes, también puede ser una forma de expresar una concentración, porque podemos sacar una fracción molar expresada en función de estas presiones parciales, y por ejemplo la fracción molar, la fracción molar de A en esta mezcla de gases sería la presión parcial de A dividido la presión total, ¿está bien? P sub A sobre P, que es la sumatoria de todas las otras presiones parciales. Y bueno, y acá hay un gráfico que nos cuenta cómo va variando la presión de vapor, que la presión de vapor no es nada más que expresar cuál es el punto de ebullición. Esta es la del agua, básicamente, y el punto de ebullición es, fíjense que acá está ebulliendo esto, porque las burbujas, estas que se están formando mientras ebulle el agua, la presión de vapor es, en cada una de las burbujas, es igual a la presión atmosférica. Por eso, digamos, cuando sobrepasa esta presión, digamos, que se está generando por dentro de las burbujas, se rompen esas burbujas y comienza a ebullir el agua. ¿Está bien? Entonces, hay un valor que es en realidad un par de valores, uno corresponde a la temperatura y el otro corresponde a la presión, y en este caso el agua tiene este par de valores, tiene que a 100 grados centígrados la presión de vapor es
760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera. ¿Qué pasa acá, por ejemplo, ¿no? Pero como yo les decía, como estamos a una presión, en este caso, digamos, cuando iguala la presión de vapor igual a la presión atmosférica, en nuestro caso tendríamos una presión atmosférica un poco menor, a 760 milímetros de mercurio, por la altura en la que se encuentra San Luis. Entonces la temperatura de ebullición del agua en nuestras pavas, acá en San Luis, sería un poco menor, a 100 grados centígrados. No sé si se entiende ese concepto, si no, lo volvemos a repasar. No sé, hacemos clase de consulta, Lautaro, como quieras. Sí, yo me he surgido justamente antes de ayer, la duda de qué era la presión de vapor. Entonces es la presión que se origina dentro del líquido, que es Exactamente, igual a la presión atmosférica cuando el agua está hirviendo, cuando se producen las exactamente, burbujas. exactamente. Eso es un par, o sea, la temperatura y la presión son un par que no se puede separar uno del otro, es decir, uno define al otro, ¿está bien? Entonces, cuando yo sé la temperatura de ebullición, sé también la presión, ¿está bien? O sea, uno define al otro y están completamente unidos en esta gráfica en la que la temperatura depende de la presión y la presión depende de la temperatura, ¿está bien? Entonces es un par que siempre va unido. Entonces, cuando vos digas, bueno, yo estoy a una atmósfera de presión atmosférica, entonces vos vas a saber que la temperatura de ebullición a la cual está ebulliendo el agua, esto en el caso del agua, es 100 grados centígrados. Cuando se trata de otras sustancias, va a ebullir a otra temperatura. Pero también va a haber un par y una ecuación que defina la relación entre la presión de vapor y la temperatura. No sé si me explico. No, sí, está bien. Bueno, eso, si querés voy a explico un poco más, o sea, tengo otro PowerPoint y puedo hacer, digamos, una clasecita adicional explicando esta parte, porque la verdad que es re interesante. Y Sí, está bueno, es re es bastante interesante. importante esta parte, porque ustedes van a ser metalurgistas y van a trabajar con agua y van a trabajar con otras cosas que pueden estar ebulliendo. Lo veía que lo tenían muy en cuenta en los temas de la construcción de tuberías también. Exactamente. Bueno, eso es una cosa muy importante. Bueno, ahora vamos a poner que vamos a hacer una clasecita sobre, bueno, la próxima clase entonces vamos a hablar de biología, de lo que encontraron de biología y de lo que encontraron de la temperatura igual a 0 Kelvin, que es una temperatura teórica, no se ha llegado a 0 Kelvin. Y vamos a hacer una pequeña clase sobre, esa la voy a subir a YouTube, sobre lo que es presión de vapor. Igualmente a esta parte la vamos a retomar nuevamente de lo que es presión de vapor un poquito más adelante y vamos a ver las tablas de vapor del agua. Eso lo vamos a ver mucho más profundo y hay una clase específica sobre eso.